tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Espero que con muchas ganas de comenzar este nuevo vídeo. Recuerda, venimos del vídeo anterior en el que hemos visto dentro del grupo de preguntas cortas del primer bloque, hemos visto el vídeo anterior sobre las colonizaciones históricas y los pueblos prerromanos. Y entramos ya en este vídeo en el tema 3 de las preguntas cortas del bloque 1 sobre la conquista y romanización de la península ibérica. Pues si estás preparado, continuamos y vamos allá. Bien, un tema importantísimo y además a veces suele caer mucho en selectividad. La conquista romana de la península ibérica y la romanización. Como os estoy diciendo en los vídeos anteriores, la propia pregunta nos orienta a cómo debemos de ir respondiendo, qué estructura tenemos que ir respondiendo y nos ayuda un poco a ordenar la cabeza las ideas que nos vienen en el momento del examen y que nos puede poner un poquito nerviosos o nerviosas. Con esta pequeña orientación, el propio esquema nos lo está situando la propia pregunta y es la forma en que tenemos que ir respondiendo. Por lo tanto, entramos de lleno a ver qué fue la conquista de la península ibérica por parte de los romanos, las fases de la conquista y cómo fue esa conquista militar, qué es la romanización, a qué llamamos la romanización, y qué aportaciones dejaron los romanos a los pueblos prerromanos a nivel social, económico y cultural. Y todo ello, como siempre, con dos ejes, el eje de las fechas, que son importantes, la datación, y el eje del lugar, de la localización de los acontecimientos que vamos contando. Entonces la pregunta 1.3, conquista y romanización de la península ibérica, principales aportaciones romanas en los ámbitos social, económico y cultural. La conquista romana, ahí tenéis un mapa de las fases de la conquista romana, tenemos 3 fases, va a ser un momento importante de la historia de España y va a durar más de 200 años. Fue un proceso lento, como digo, duró más de 200 años y van a comenzar en torno al siglo III en el contexto de las guerras púnicas. Las guerras púnicas son estas luchas que hicieron los romanos contra los cartagineses, con ese miedo que les tenían los romanos a los cartagineses y que pretendía irles controlando para que los cartagineses no se expansionaran por el Mediterráneo occidental. En ese contexto de las guerras púnicas está el momento en que los romanos se inician a explorar y conquistar la península ibérica. Los romanos llegan a la península ibérica sin un plan concreto, excepto el de controlar la expansión cartaginesa. Pero una vez que están aquí, que ocupan la Hispania romana, van a ir viendo que el control económico y social del territorio y ese dominio político, por lo tanto, les va a traer muchos beneficios económicos, ya que descubren que la península ibérica tiene importantes recursos minerales y importantes recursos económicos que van a ser explotados por el Imperio Romano. De tal manera que la península ibérica se convierte en un territorio más del Imperio Romano bajo el nombre de Hispania. Bien, hay 3 fases de la conquista romana en estos 200 años. La primera fase, la primera etapa, se inicia con la Segunda Guerra Púnica en el 218 y termina en el 201. En este contexto de las guerras púnicas se inicia cuando los romanos y cartagineses se disputan la ciudad de Sagunto en el 218 y definitivamente Roma conquista Cartago Nova, la capital de la parte cartaginesa de los dominios de Cartago en la península ibérica en el 209 a.C. Van a ir ocupando la costa del Mediterráneo y los valles del Ebro y del Guadalquivir. Es decir, dominan el Mediterráneo y las entradas desde el Ebro y desde Guadalquivir hacia el interior de la península ibérica. Pero buena parte del interior aún queda bajo el dominio de los propios pueblos autóctonos y no con presencia romana. En la segunda etapa, en el 155 al 136, se inician las guerras que se llaman lusitano-celtíberas y es la ocupación del centro de la península ibérica. Esa ocupación del centro de la península ibérica va a tener 2 ítems, 2 ideas que nos ayudan a ordenar la respuesta. Por un lado, el personaje de Viriato, que es un caudillo militar, un jefe militar de los lusitanos, que se convierte en un símbolo de la resistencia de los lusitanos
bajo el dominio de los romanos y el momento de la historia del asedio y conquista de la ciudad de Numancia por parte de los romanos, que este pueblo celtíbero va a resistir la dominación romana durante mucho tiempo y es un ejemplo, por lo tanto, también de esa resistencia contra la presencia romana de la península ibérica. La frontera, después de terminada esta fase de dominio, se va a desplazar hacia el norte, de tal manera que la conquista romana estaría al sur de la cordillera cantábrica y que hasta la siguiente etapa, en el año 29, no se inicia la ocupación del norte y el noroeste y el oeste de la península ibérica. En esa tercera etapa, en las guerras llamadas cántabras y astures, del 29 al 19 a.C., el propio emperador Augusto, el primero de los emperadores, va a explorar la zona y a conquistar y dominar estos pueblos. Se conquista el norte de la península ibérica y termina con la conquista total de este territorio que empezará a denominarse a partir de este momento como Hispania, la Hispania romana. Por lo tanto, tres fases: la guerra púnica, las guerras lusitano-celtíbera y las guerras cántabras astures. Ahí tenéis tres imágenes que nos hablan como resumen de estas tres fases. Estaría la escultura del emperador Augusto. Vemos una imagen de las murallas de la ciudad de Numancia. Esta ciudad de Numancia, los restos están ahora a las afueras de la actual Soria y de hecho el equipo de fútbol del equipo de la ciudad de Soria se llama pues Numancia. Ahí veis esos restos de esa muralla, recordar la leyenda o la historia de la resistencia del pueblo numantino al asedio romano, que al final prefirieron morir, se mataron en todos ellos, antes de ser entregados a Roma o de rendirse a Roma para convertirse en esclavos. Y lo último es la imagen de una ilustración de Viriato, del caudillo lusitano, en el momento de su muerte, ¿no? Que es uno de los símbolos también en esa segunda fase de conquista de Roma, en las guerras lusitano-celtíberas, es uno de los ejemplos de resistencia de la presencia romana en la península ibérica. Bien, una vez que hemos contado la conquista romana y las fases de esa conquista y cómo fueron los principales acontecimientos, entramos en la romanización. ¿A qué llamamos romanización? Tan importante, ¿no? Es la asimilación de los modos de vida de los romanos por parte de los autóctonos, de los pueblos prerromanos, de esos íberos, de esos celtas, de esos celtíberos, ¿no? Esos pueblos prerromanos, los habitantes van a ir perdiendo poco a poco su cultura, su lengua, sus modos de vida tradicionales y van a ir asimilándose cada vez más y cogiendo los modos de vida de los conquistadores romanos. A ese proceso se llama aculturización, es decir, el proceso en que se olvidan de su propia cultura originaria y van a ir asimilándose a la cultura que le van a ir presentando los dominadores, los conquistadores, los romanos. Y eso sería la romanización de estos pueblos prerromanos, ¿no? A esa asimilación de los modos de vida romano por parte de los autóctonos de la península ibérica. Los romanos van a fundar muchas de las ciudades que van a llegar hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso en la Extremadura de Emerita Augusta, de Mérida, de César Augusta en Zaragoza, de Barcino en Barcelona o de Itálica en Sevilla. Emerita Augusta es una ciudad en Mérida que rinde homenaje al emperador Augusto, de ahí el nombre de Emerita Augusta. Por cierto, aparece en la película de Gladiator, ¿no? El personaje de la película de Gladiator originariamente es de esta ciudad, de Emerita Augusta. César Augusta, con homenaje a el emperador, bueno, el emperador no, pero el militar Julio César, y Barcino en Barcelona, Itálica en Sevilla. No solamente fundan muchas ciudades, sino que también plantean la forma en que se construyen, el proceso de urbanización de esa ciudad. Los modelos de urbanización de las ciudades, característica de los romanos, en cuadrículas, en forma de cuadros, asemejándose a un modelo de construcción de los campamentos militares romanos. Ese modelo de urbanización también va a ser el modelo con que se van a fundar otras ciudades a lo largo de la historia. Bien, también van a organizar el territorio de conquista, la Hispania romana, en diferentes provincias, que va a ir variando de número a lo largo de la historia. También nos dejan un legado cultural arquitectónico, de arte, por ejemplo, el teatro y anfiteatro de Mérida, o obras públicas como el acueducto de Segovia.
Ahí tenéis 3 fotos donde podemos ver por un lado el acueducto de Segovia, ya sabéis que es una obra pública por el cual se lleva desde la sierra, desde la montaña, agua a la ciudad, por eso es un viaducto. Vemos un teatro, ahí vemos el famoso Teatro de Mérida, que en la actualidad se sigue haciendo festivales de teatro y se usa ese espacio como lugar de representación teatral, y un mapa con las diferentes etapas en las que la península ibérica es dividida en diferentes provincias, ¿no? Al conjunto de esas provincias se le va a llamar la Hispania romana y va a tener diferente número, como vemos a lo largo de la historia. Continuamos con la romanización, con uno de los elementos más importantes de esa culturización que hicieron los romanos o los pueblos romanos, que fue el latín, la propia lengua del imperio, ¿no? Los romanos traen su propio idioma, que es el latín, y ese latín se va a ir convirtiendo en la lengua más usada por los habitantes de la península ibérica y desplazando las lenguas autóctonas. El latín, por lo tanto, se convierte en la lengua oficial del conjunto de los habitantes de la Hispania romana y también va a ser la base, ese latín, de las futuras lenguas romances en la Edad Media y que somos nosotros los herederos de esas lenguas romances, ¿no? Tanto el castellano español como el catalán valenciano, mallorquín, portugués, gallego o francés e italiano son lenguas de origen común de este latín y todas ellas en su conjunto se llaman lenguas romances. También los romanos plantean un derecho, que es el derecho romano, que es una de las fuentes de nuestro derecho actual. Por ejemplo, el origen de la propiedad privada está muy bien recogido en este derecho romano, que llega hasta la actualidad. La religión romana va a tener 2 fases. La primera fase es una fase sincretista, donde asimilan dioses de la época griega, ¿no? Esa mitología de los dioses griego-romanos, greco-romanos, como Zeus, etcétera. Y a partir del siglo XIII, la importancia del cristianismo, ¿no? El imperio romano se convierte en un imperio que tiene una religión oficial única, que va a ser el cristianismo, y por lo tanto también en la provincia de Hispania la religión oficial será este cristianismo a partir del siglo III. Esta romanización se hace más importante, más fuerte, donde se originó la conquista romana, donde más duró la presencia romana en la península ibérica, que es en el sur y en las costas de la península, y se hace menos importante o menos fuerte en la zona norte, en esa zona del Cantábrico, de la franja cantábrica, la presencia romana fue menor y la romanización, por lo tanto, también fue menor. También nos dieron personajes para la historia universal de este imperio romano muy importantes, como emperadores como Trajano y Adriano, cuya familia es originaria de Itálica, de Sevilla, el filósofo Séneca, o en literatura conocemos a Quintiliano o a Marcial, al poeta Marcial. Bien, con esto hemos visto, por lo tanto, la romanización y ese legado cultural de la presencia romana en la península ibérica. A partir de aquí, podéis volver a ver el tema, a leer los apuntes, y el siguiente vídeo lo que vamos a ver, y sería el último del bloque 1, el tema 4, sobre la conquista de los visigodos del territorio de Hispania. Nos vemos, hasta luego.